¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente contigo. Qué bueno que estás conectado con nosotros para recibir la palabra de Dios. Espero te encuentres bien y pues me gustaría compartirte un tema importante, un tema que es para exhortarte, es para motivarte en estos tiempos de adversidad que estamos viviendo, que tú puedas estar viviendo confiado, creyendo que Dios tiene el control. ¿Cuántos recuerdan la prédica de mi esposa hace 8 días? Mi esposa habló un poco acerca de mantenerse, ¿sí recuerdas? Mencionó una palabra donde yo quiero usarla y dijo que el campo de Dios es un campo de promesas. Y yo quiero hablarte un poco acerca de esto, de las promesas. Y yo le he puesto a esta prédica lo que Dios da. Le he puesto este tema porque a veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Entonces, que se te grabe lo que Dios da. Dios ha prometido darnos muchísimas cosas. Vivimos en un mundo donde las promesas no se cumplen. Hay promesas en todas partes, en todos los ámbitos. Hay promesas en lo comercial, en lo laboral, aún en lo político. Y nosotros mismos a veces hacemos promesas y no las cumplimos, ¿no? Quizás tu novio, tu esposo, tu amigo, tu papá ha hecho promesas y se nos han olvidado cumplirlas, ¿no? Pero lo que Dios da, las promesas que Dios da, Él las cumple. Quiero decirte que el único que cumple esas promesas es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es por lo que tenemos que estar agradecidos. ¿Sabes? Lo que Dios da son promesas y aún esas promesas, fíjate, se las da a la gente que tiene un compromiso con Él, a la gente que cree en Él. Y hay cosas que da Dios también y se las da aunque la gente no sea creyente. Dios da muchas cosas, ¿no? Simplemente tú ves en tu entorno, sales a la calle, al campo y ves el sol. Eso Dios lo da para que podamos vivir. Te da el aire, te da el agua, te da el sustento y así es Dios con su creación. Quiero decirte que Dios, desde que creó al ser humano, se ha comprometido con él y le ha dado promesas. Y se han cumplido esas promesas y hay promesas que faltan por cumplir. Pero yo quiero, antes de entrar, que oremos, ¿no? Antes de entrar más a fondo del tema, quiero que oremos y que le digas al Señor, aquí está mi corazón, gracias por las promesas que has cumplido en mi vida y que vas a cumplir, y gracias por esta palabra. Padre, te alabamos y te exaltamos en esta hora, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos una vez más compartiendo tu palabra. Señor, abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón para poder entender cosas que ya hemos visto, Señor, pero que las hemos dejado ahí, que no las hemos discernido, no las hemos comprendido. Que tu Espíritu Santo sea el que nos las revele, el que nos haga valorarlas. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Siembra la palabra. Amén. Bueno, hay un significado de promesa que busqué y me gustó porque hablo un poco acerca de lo que vamos a estar hablando. Promesa, dice así, es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo, ¿no? Claro, esto habla de condición. Dios no es un Dios de condicionarte, pero lo podemos entender así, porque para poder recibir de parte de Dios, ahorita lo vamos a ver, vamos a tomar ese término, hay ciertas condiciones, aunque Dios no te condiciona,
Porque lo que nosotros decidimos es de voluntad y tiene que ser de corazón, no por condición, porque así no trabaja Dios. Pero sí hay ciertos factores que tenemos que cumplir. Aquí lo dice el significado, tenemos que cumplirlos para que se pueda cumplir la voluntad de la persona que nos va a dar y que nos va a ayudar. Y yo quiero introducirme con un versículo que me encanta porque cuando lo estuve leyendo, creo que ese versículo tiene un principio y quizás tiene un fin, aunque la palabra de Dios es infinita, ¿no? Pero yo lo considero así. Dice así en Juan capítulo 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. El que cree en mí tiene vida eterna. Quiero decirte que nadie en el mundo y en todos los tiempos que hemos vivido, nadie ha ofrecido vida eterna. Solo Dios, solo Jesús ha ofrecido vida eterna. Y por tal motivo tenemos que estar asombrados, maravillados, y por tal motivo se debería despertar un interés por conocerle, por buscarle, por aceptarle, porque no hay nadie más que te ofrezca vida eterna. Me encanta porque esta palabra contiene como un paquete muy integral de bendiciones, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna. El creer solo en Él te ofrece infinidad de bendiciones. Pero por algo tenemos que empezar. El versículo dice, el que cree en mí. O sea, primero tienes que creer en mí. Y yo te voy a bendecir llevándote a la vida eterna. El creer en Jesús es estar en su camino, es entrar en su camino. Cuando tú quieres estudiar algo, cuando quieres estudiar, no sé, una licenciatura o la carrera que tú quieras, tienes que perfilarte y meterte en ese caminar para que puedas conocer el área, la profesión que quieres. Tienes que meterte en ese camino y ir aprendiendo ciertas cosas para poderlas desarrollar y que seas un buen profesionista, ¿no? Te tienes que meter en ese camino. Y quiero decirte que esto que marca el Señor en este versículo, yo lo veo así, te lo repito como te lo dije, es como un principio. O sea, cree en mí porque te voy a llevar a un propósito, te voy a llevar a un fin que es la vida eterna. Pero el principio, dice el Señor, cree en mí. Y me encanta Jesús porque también nadie ha marcado el camino a seguir en esta vida. Todo el ser humano se ha desviado por caminos, ha agarrado el camino que más le convenga o el que más quiere. Y gracias a Dios porque Él nos ha dado, y digo gracias a Dios porque Él nos ha dado esa libre decisión, ¿no? De agarrar ciertos caminos, el que tú quieras, a la izquierda, a la derecha, irte para atrás o irte hacia el frente. Tú puedes agarrar cualquier camino. Pero lo que me encanta de Dios, lo que me encanta de Jesús, que nunca nos dejó a la deriva. El ser humano es el que se ha ido a la deriva. Y dijo Jesús, Él es el único que ha marcado el camino a seguir. Dice Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está marcando el camino verdadero a seguir. ¿Se ha cuestionado esto? Gente lo ha cuestionado, mucha gente que no cree cuestiona esto, pero Jesús ha determinado y ha marcado el camino que debemos de seguir. Como te lo dije hace un momento, el que tú quieras tener una profesión, marca un camino. El que quieras conocer a Jesús va a marcar un camino y te tendrás que meter en el camino con Dios. El creer en Él te va a llevar
a caminar con Él. Jesús incluso te va a llevar de la mano para caminar con Él, para enseñarte, para darte instrucciones, cómo debes de conducirte, cómo debes de pasar pruebas, cómo debes de pasar adversidades. Y ahorita vamos a ver lo que Él te ofrece, sus promesas que Él te ofrece cuando tú crees en Él, cuando tú te comprometes con Él, cuando tú caminas con Él. La prioridad de Dios, la prioridad de Jesús es siempre hacer algo por su creación. El sacrificio que hizo Jesús. ¡Wow! Dar su vida. O sea, fue algo que también fue una promesa de dar su vida por su creación. ¿Quién va a entregar su vida por alguien? Y Jesús le entregó por toda la humanidad, ¿no? Había un castigo que nos tocaba a los pecadores, pero Jesús decidió pagar por nosotros, decidió ponerse en lugar por nosotros. La prioridad de Jesús es hacer algo por ti. Le interesa mucho tu vida, le interesa mucho tu entorno, le interesa mucho tu corazón, le interesa tu alma, le interesa que tú estés bien. Cuando tú crees en Jesús, Él se preocupa por ti. ¿Qué has recibido de Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Piénsalo por un momento. ¿Qué te ha dado Dios? Quizás no conozcas las bendiciones de Dios, pero todo aquello que da Dios para mí es bendición, ¿no? ¿O qué has recibido de Dios? Quizás ahorita estás divagando y dices, ¿qué he recibido? A ver, ¿qué he recibido? ¿Qué he recibido? ¿No? Como te dije al principio, aún los que no creen reciben bendiciones de Dios. El ver un amanecer, el pararse un día más y respirar un día más de vida, es una bendición de Dios, porque Dios tiene el control de todo esto. Si Dios quisiera, Él pararía o hiciera que el sol muriera, ¿no? Y se acaba la vida, ¿no? O que no tuviéramos oxígeno, pero Él sigue manteniendo todos estos elementos para que podamos seguir teniendo vida. Seas creyente o no seas creyente, ¿no? Pero las bendiciones, hay bendiciones que surgen un efecto cuando tú crees en Jesús impresionante. Y yo quiero compartirte mi experiencia, ¿no? Desde que conocí a Jesús, desde que creí en Él, desde que me metí en su camino, Él me ha dado muchas bendiciones, me ha dado muchas cosas. El solo creer en Él, porque te soy sincero, hubo un tiempo cuando al principio me metí en el camino de Dios. Y en el caminar, quiero ser sincero, y en ocasiones me salí de ese camino con Dios. No me mantuve como comentó mi esposa, que tenías que mantenerte en el camino, que tenías que mantenerte en las cosas de Dios. Entonces yo no me mantuve. Me salí del camino de Jesús. Y quiero decirte que salirte del camino de Jesús, estando fuera de Jesús, las cosas se ponen difíciles. Las cosas son más fuertes de resolver y de atender, ¿no? Entonces yo decidí retomar el camino, regresarme al camino de Jesús y empezar a caminar con Él. En el camino Jesús te va dando bendiciones inagotables. Pero tú tienes que mantenerte, tienes que permanecer en ese camino que Jesús ha marcado. Cuesta, sí cuesta, pero vale la pena cada bendición que viene de nuestro Creador. Y no es cualquier bendición la que da Dios, no son cualquier cosa lo que da Dios. Dios da cosas buenas, da cosas sobrenaturales. Me permitió... Cuando yo conocí a Jesús, me permitió, obviamente, primero conocerle. Y al conocerle, Él me dio una restauración impresionante, porque yo era un joven desde mi adolescencia con muchas situaciones adversas. Fui dañado en mis emociones por situaciones familiares y me quitó muchos complejos el Señor. O sea, Él me dio una sanidad, me quitó complejos, me sacó de una soledad. A mí me encantaba estar solo, pero ausente de las personas, no era muy social. Me quitó rencores, me quitó falta de perdón, restauró mi corazón.
me sacó de una manera vana de vivir. Me dio una vida con propósito. ¿Sabes? A veces andamos, no tenemos propósito en la vida, no sabemos dónde vamos, no sabemos qué queremos, no sabemos dónde vamos a llegar, qué queremos hacer con nuestra vida, pero el Señor me dio una vida con propósito, me dio una identidad. ¿Cuántos crecemos en la adolescencia como jóvenes y no hay una identidad? Y lo que hace el enemigo es robarte la identidad con la que te ha dado Dios y te pone otra identidad diferente. Y solo el enemigo está a expensas de distorsionar la creación de Dios. Él me sacó de cosas fuertes que pasaban en mi interior. Sanó mi alma, sanó mi corazón. Quiero repetirte esto. Me dio, es una serie de cosas que me ha dado. Otra de las que me dio fue un ministerio para servirle. El ministerio de pastor. Me llamó al pastorado y he servido mucho en la obra. Y creo que, me falta mucho, hacer mucho más cosas como pastor, pero el Señor me dio ese ministerio para servirle. El Señor me ha dado talentos, me ha dado habilidades que ahora las he puesto a su servicio, ¿no? Y muchas cosas más me ha dado sanidades. Desde que lo conocí, Él empezó a sanarme en situaciones difíciles. Me dio una esposa increíble, me dio buenos hijos, me dio unas hermosas nietas, me provee, me sustenta, me cuida a mi familia. O sea, de Dios recibimos demasiado, ¿no? Y esas son las cosas personales que he recibido de Dios. Pero en el entorno he recibido mucho más cosas que yo creo no terminaría de enumerártelas en el tiempo que tengo de conocer a Dios. ¿Y qué me toca hacer después de recibir todo esto? Solo estar agradecido con Él, solo servirle, solo adorarle, ¿no? Porque con nada podemos pagar lo que Dios nos da, con nada podemos pagar las promesas que nos da y que se han cumplido en nuestra vida. Las promesas de Dios, quiero decirte que están al alcance de toda su creación. Y como en la definición que leímos al principio, hay una fórmula para recibirlas. Y yo creo que esa fórmula está en decidir, creer y pedir, ¿no? No sé si decidir va después de creer, pero pues yo tengo que decidir primero creer en Jesús. Y al creer en Jesús empiezo a pedir. Y esta es una fórmula, ¿no? Y hay algunos otros aspectos, ¿no? Para poder recibir esas promesas, solo tengo que creer en Él. Solo tengo que aceptarle. Solo tengo que dejar cambiarme por Él. Hay ciertas cosas que antes de conocer a Jesús están en nuestro corazón, están en nuestra vida, nos están quizás hasta atormentando y estamos batallando con ellas, pero el Señor quiere cambiarnos, ¿no? Es dejarnos cambiar por Él, es dejarnos corregir por Él. Cuando tú te dejas corregir por Dios, vienen esas bendiciones, ¿no? Muchas veces, ¿a quién le gusta que lo corrijan? A nadie, ¿no? Pero dice la palabra que el Señor, si te ama, te corrige. ¿Sí? Si alguien no te ama, no te corrige, te deja que seas la persona desordenada que eres, ¿no? Entonces, si Dios te ama, es porque te corrige. Y yo quiero decirte que Dios tiene un amor que no te puedo explicar por cada ser humano. Lo que me encanta de Dios es que nos conoce en lo particular a cada uno de nosotros. Conoce todo lo que hay en tu corazón, conoce cómo vives, conoce tus tendencias, tus deseos, conoce tus errores, conoce tus equivocaciones, conoce tus sueños. Te conoce todo el Señor, por eso me encanta, ¿no? Parte de esta fórmula es siempre agradarle a Dios para recibir esas bendiciones. Dios lo que pide en nosotros es ser justos, que vivamos justamente, que hagamos todo lo justo, ¿no? Y esa es una de las fórmulas para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres resolver problemas?
solo decide lo justo. Porque a veces estamos en problemas fuertes, situaciones a veces, ¿y qué decido? No, pues a lo mejor digo una mentira para salir de aquí, a lo mejor invento esto, ¿no? Para Dios solamente haz lo justo y el Señor te va a respaldar y el Señor te va a sostener, ¿no? Parte de esta fórmula es ser obedientes a Él, dejarme direccionar por Él. Cuando tú crees en el Señor, cuando tú vienes a Jesús, Él te empieza a direccionar. ¿Y cómo te empieza a direccionar? Por medio de su Espíritu. Cuando hay algo que tienes que decidir, si sí, si no, el Espíritu Santo viene, te lo trae a la mente, te lo trae a tu corazón, lo que tú tienes que decidir. Esa es la forma de direccionar de Dios. Y todo esto implica, como te dije un rato, una decisión de creer y caminar con Él. Y entonces vienen las promesas de Dios. Solo decidir recibirlas y pedirlas. O sea, porque a veces el Señor está para darnos, pero yo decido recibirlas, pero también tengo que pedirlas. A veces nos quedamos callados ante lo que necesitamos, pero Dios tiene muchísimas bendiciones que darnos. La clave también está en que yo se las tengo que pedir, pero claro, tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios y tengo que pedir lo que necesito realmente, porque hay veces que estamos pidiendo cosas que necesitamos, pero Dios sabe de lo que tenemos necesidad y nos los concede. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7 dice esto, ¿no? Tenemos que pedir. Alguien que pide, dice la palabra, se le va a dar. Dice, el que busca, va a hallar. El que llama, se abrirá. Pero a veces nosotros no queremos pedir. No queremos buscar. Cuando se te pierde algo, ¿qué haces? ¿Lo dejas perdido? No, empiezas a buscar hasta que lo hallas. Así es en las cosas de Dios. Tenemos que empezar a buscar y vamos a hallar en Dios. Él nos va a dar. Él nos va, cuando tú toques, Él te va a abrir. Te quiero compartir algunas promesas rápidamente de parte de Dios. Él te ofrece, como su creación, te ofrece ayuda, te ofrece ayudarte, ¿no? En lo que tú no puedes hacer, en lo que tú no puedes cambiar, en lo que tú no has podido obtener, en lo que no has podido solucionar o no has podido alcanzar, o quizás estás intentando hacer algo y no lo has podido, Él te ofrece ayudarte. Dice la palabra en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, escucha, el Señor te está hablando ahorita, no temas, yo te ayudo. En todas estas situaciones que ya te mencioné, aún por lo que estamos viviendo, el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Literalmente te lo está diciendo así el Señor. Él, si vemos la Biblia, Él le ha dado ayuda a todos los que ha llamado. Personajes que tú ves en la Biblia, personajes que mencionó mi esposa en su prédica, fueron ayudados por Dios. Podemos ver reyes que conquistaron reinos a causa de la ayuda de Dios. Hombres a los que Dios les dio una fuerza increíble, sobrenatural. Simplemente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿a cuántos no les brindó ayuda? A mucha gente le brindó ayuda a Jesús, ¿no? Y es que la naturaleza de Jesús es ayudar a su creación. Esa es la naturaleza de mi Jesús. Siempre va a estar dispuesto a toda hora, las 24 horas del día, durante toda la vida, todos los años, está dispuesto a ayudar a su creación. Está dispuesto a suplir lo necesario para que su creación esté bien. ¿Y sabes qué me encanta de Jesús? Que no solamente lo hizo cuando estaba aquí en la tierra, sino que lo sigue haciendo. Tú le sigues pidiendo ayuda y Él la sigue dando. Tú le sigues clamando y Él te sigue oyendo.
Dice su palabra, Él les dijo, en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay cosas que son imposibles para nosotros. Yo he pasado situaciones muy difíciles en la familia que yo no puedo solucionar o no podía solucionar, pero Dios en lo sobrenatural sí lo pudo solucionar. Esa es la ventaja, esa es ¿cómo te diré? Esa es los beneficios de creer y estar en el camino de Jesús. Otra de las promesas que te ofrece cuidarte. En estos tiempos que estamos viviendo de inseguridad, unos tiempos impresionantes de inseguridad, tenemos que confiar en Él, que Él nos ofrece cuidarnos. Y su palabra nos dice en 1 de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad. ¿Crees que hay ansiedad ante esta inseguridad? Claro que sí. Por eso dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Aún en este proceso que estamos pasando, escucha esto, ¿no? Me gustó porque aún en este proceso que estamos pasando de vacunación, mucha gente tiene miedo de vacunarse. Tiene miedo de ponerse la dosis. Algunos han reaccionado de una manera pues diferente, con temperatura, sueño, debilidad, algunas cosas que pasan por ahí. Pues es natural que entre algo nuevo a tu cuerpo, ¿no? Pero aún así, si tomamos algo o entra algo en nuestro cuerpo, dice la palabra, aunque sea mortífero, Él tiene el control. Porque dice su palabra en Marcos 16:18. Fíjate lo que dice su palabra. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué pasa? Sanarán. Por eso te digo, esto es de decidir, de pedir y de creerle a Dios. No tengas miedo de vacunarte. Créele a Dios con esta palabra. Si bebieres cosa mortífera, dice, no les hará daño. Él tiene el control. No te estoy motivando a que te vacunes. Tú tienes la decisión y es muy personal si quieres o no quieres. Pero la palabra de Dios nos respalda como cristianos. Hay una promesa ahí de parte de Dios. Otra promesa es que Él te ofrece sanarte, como ya leímos al final del versículo. ¿A cuántos de ustedes los ha sanado Jesús? ¿Y a cuántas personas no sanó Jesús en su ministerio? Demasiadas personas. De hecho, yo tengo 3 personajes que son mis preferidos de sanidad, porque hablan de lo sobrenatural del Dios. Y esos 3 personajes te voy a compartir rápidamente. Bueno, Jesús, ¿recuerdas que sanó en su ministerio paralíticos? Sanó a hombres de la mano, sanó a un hombre de la mano seca, sanó a leprosos, bueno, a algunos hasta levantó muertos, ¿no? Y eso habla del poderío de Dios. Imagínate alguien que ya levante muertos, resucite. Es ahora sí que total poder. Él tiene todo el poder, ¿no? Para hacer esto. Y ese es Jesús. Él tiene ese poder. Y quien tiene ese poder es digno de ser alabado. Quien tiene ese poder es digno de ser exaltado. Es digno de ser honrado, de ser servido. Porque no hay alguien que haga eso. La ciencia ha querido resucitar, ha querido dar vida y no lo ha podido. Solo Jesús es el que levanta, es el que sana, ¿no? Bueno, regresando a los personajes, uno de mis personajes favoritos es la mujer de flujo, ¿no? Tú lo puedes leer ahí en Mateo 9:20, lo puedes leer suavemente y es uno de mis personajes favoritos porque esta mujer de flujo dice que la palabra que estuvo por 12 años atormentada con ese flujo de sangre. Y dice la palabra que gastó dinero con doctores, gastó casi todo lo que tenía, iba con doctores visitan y no la podían sanar.
Una mujer que oyó hablar de Jesús y empezó a buscar a Jesús. Y a Jesús lo empezaron a seguir multitud de gente porque sanaba, porque restauraba, porque perdonaba pecados. Y entonces esta mujer decide buscar a Jesús y abriéndose paso entre la muchedumbre, entre el montón de gente que rodeaba a Jesús, ella decía en su corazón: si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare ese borde, seré salva, seré sana. Y luchó entre la gente para llegar a Jesús. Y dice la palabra que llegó y tocó el borde de su manto. Y dice que su fuente de sangre, el problema que tenía, cesó. Incluso ella se sintió sana, dice la palabra de Dios. Y te digo que me encanta y es mi preferido. ¿Por qué? Porque ahí Jesús no dijo: ¿sabes qué? Sé sana. No le dijo: sé salva. Ella, su fe fue: si tocar el borde, seré sana, seré salva, ¿no? Y lo que me encanta es que Jesús dice: oigan, salió poder de mí. ¿Y quién me tocó? Y entonces los discípulos así como: ay, Señor, no inventes, estamos en la muchedumbre apretados y me dices quién me tocó. O sea, salió poder de Jesús sin que Él lo autorizara. O sea, tenemos acceso al poder de Jesús solo con creerlo, solo con pedirlo. Amén. Se acercó y salió poder. Y no tuvo que Jesús dar de su poder. Esa es la ventaja, es la bendición que tenemos, que solamente tú tienes que extender tu mano y decirle: Jesús, si tan solo te tocare, seré sano, seré restaurado. Créele, activa tu fe, pídele, decide creer en Jesús. Otro de mis favoritos es el paralítico. Ese está bien tremendo, porque me encanta Jesús estando en un lugar lleno, repleto de gente adentro y afuera. Nadie podría pasar ya, nadie podía entrar. Y estos 4 hombres que dice la palabra de Dios llevaron a este paralítico, no sé si eran sus familiares, pero la fe de esos 4 como que le decían: pero ¿sabes qué? Hay quien te puede sanar y quien te puede levantar, vamos, te llevamos. Y hubo obstáculos para llegar a Jesús. El estar lleno de gente, rodeado de gente, ese lugar no podían pasar, ya nadie podía pasar más. Tú has visto algunos meetings y has visto ese tipo de concentraciones. ¿Cómo llegas al escenario principal? Y se les ocurre hacer un hoyo en el techo y bajar al paralítico. Jesús se queda asombrado y dice: wow, la fe de estos hombres es impresionante, vale la pena levantarlos. Y aparte le dio una lección a los judíos que lo estaban acusando, ¿no? Lo sana, le perdona sus pecados, se levanta, el paralítico agarra su lecho y se va. Un poderío asombroso de nuestro Señor. Y el último personaje de los que mis favoritos es el rey Ezequías, y tú debes haber leído de Ezequías. Ezequías, un rey que hizo la voluntad de Dios, un rey que restauró el servicio de Dios porque ya se habían olvidado del servicio de Dios, restaura el culto, un rey que era bendecido por Dios y era defendido de Dios contra sus adversarios. Dios decide y le manda decir: Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. Qué fuerte es eso, ¿no? Y es uno de mis favoritos porque Ezequías empieza a clamar a Dios de corazón y decirle: Señor, por favor, recuerda que he andado delante de ti rectamente. Empieza a clamar y a tocar el corazón de Dios. Y Dios decide aumentarle 15 años más de vida, porque Él tiene el poder para cortar la vida del ser humano o de extender la vida del ser humano. 15 años le añadió. Algún día te compartiré más acerca de Ezequías porque trae una enseñanza impresionante. Dios quería ya que terminar con la vida de Ezequías porque le iban a hacer un hijo que hizo maldades impresionantes. Y es lo que Dios quería evitar, pero después te compartiré de esto, ¿no? Dios es un Dios de sanidad. Dios es un Dios que se encarga
de nuestra atención en las sanidades. Es nuestro doctor de cabecera. Antes que vayas al médico, primero ve a Dios. No quiero decir que no vayas al médico. Primero ve a Dios y después ve al médico, porque también Dios puso a los médicos para atendernos, porque conoce nuestro cuerpo, cómo funciona. Y nosotros lo desconocemos. Pero primero ve a Dios y luego ve al médico. Dice su palabra y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Aquí hay algunas condicionantes. Si oyeres atentamente mi voz, dice el Señor, si hicieres lo recto ante los ojos de Él y dieres oído a sus mandamientos, si guardas sus estatutos, el Señor te va a respaldar en esto. El Señor te va a respaldar en darte sanidad. El Señor te trae paz. Y casi con esto termino. Otra de las bendiciones es que te ofrece vida y vida en abundancia. Parte de lo que te comenté que Dios me ha dado es una vida de abundancia. Aquí en la tierra podemos disfrutar de esa vida de abundancia. El que Él te provea, el que Él te sane, el que Él te supla, el que Él te dé a tu pareja, el que Él te dé a tus hijos, el que te dé a tus nietos, el que te haga llevar una vida ordenada, son bendiciones de Dios. Eso es una vida en abundancia. Y es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros como creyentes y no creyentes podamos vivir una vida de abundancia. Una vida donde se refleje que Dios está proveyéndonos, nos está direccionando. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú vivas y tengas una vida en abundancia. Dice la palabra que el ladrón, en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Esa abundancia, esa vida en abundancia solo está en Jesús. Él es el camino. Él es el que te da abundancia. Y si Él te da vida en abundancia, para darte vida eterna, primero tienes que pasar esa vida de abundancia. Y Él nos ofrece vida eterna. Finalmente, el versículo decía: el que cree en mí tiene vida eterna. Y todo esto es un proceso en el que tenemos que meternos y seguir a Dios. Cree en mí y te voy a llevar a cumplir mi propósito en ti. ¿Crees en Jesús? Él te va a llevar a ese propósito principal, que es darte vida eterna. Eso es por lo que luchamos, eso es por lo que vamos adelante, porque yo quiero vida eterna, yo quiero estar con Jesús. Para eso nos creó el Señor. Dice su palabra en Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escucha, ni nadie las arrebatará de mi mano. Créele al Señor esta promesa, que nadie te va a arrebatar de las manos de Jesús. ¿Conoces al Señor? ¿Oyes su voz del Señor? Pues espera en el Señor, porque Él te va a bendecir, te va a dar bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Y sabes cuál es lo hermoso? Para que te dé esa vida, para que te dé esa vida eterna, Él te va a resucitar, porque Él tiene el poder para hacer eso. Para llevarnos a la vida eterna, Él nos va a resucitar. Estas promesas tienen que estar muy presentes en este tiempo que estamos viviendo. Tienes que echar mano de ellas. Los pensamientos de Dios solo son el bien para su creación. Esos son los pensamientos de Dios. Dios no tiene otros pensamientos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Sus pensamientos es de hacerle bien a su creación.
¿Quieres recibir de Dios estas promesas? Solo tienes que decidir, solo tienes que pedirlas. ¿Quieres de sus promesas? Solo tienes que tomarlas, están al alcance. Créele y espera que lo que Él prometió lo cumplirá. Termino con esto. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Él que prometió. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por las bendiciones que han venido a mi vida. Gracias por las bendiciones que van a venir. Gracias por las bendiciones que van a venir sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis generaciones. Porque así es Dios. Es un Dios que bendice de generación en generación cuando tú le eres fiel. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres un Dios que no escatima. Eres un Dios que da en una manera sobreabundante, Señor. Eres un Dios que no condiciona. Eres un Dios que nos motiva a que nos acerquemos a ti. Eres un Dios que nos abraza. Eres un Dios que nos atrae. Padre, gracias por todas esas bendiciones que has traído a nuestra vida. Señor, si hay alguien que aún no te conoce y está escuchando de tu palabra, toca su corazón, Padre, porque aún tú lo has bendecido con la vida, lo has bendecido con la provisión, Señor, pero ahora bendícelo, Padre, en tu caminar, que ellos puedan caminar, puedan aceptarte en tu corazón, puedan, Señor, ahora sí que infiltrarse y estar en tu camino, Padre. Y si tú vienes o has escuchado esta palabra por primera vez, solo tienes que decirle, Señor, yo creo, decido hoy creer en ti. Vamos, díselo. Decido hoy caminar contigo, decido meterme en tu camino. Te pido que tomes mi mano y me ayudes a seguirte, que no me sueltes. Padre, te entrego mi corazón, dile esto, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Gracias por las promesas que me has dado y por las promesas que me vas a dar. Gracias por ser mi Salvador. Padre, gracias por ayudarnos nuevamente, gracias por cuidarnos, gracias por sanarnos, Señor, gracias por darnos vida en abundancia. Gracias, Señor, porque vamos camino a la vida eterna, Padre. Gracias porque tú nos vas a resucitar y nos vas a levantar. Si no es que vienes antes y nos arrebatas y nos llevas contigo, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque tú solo sabes dar cosas buenas y abundantes. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, buena semana, nos vemos pronto.